Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes 19 de noviembre. Para hoy, la lección se titula Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús. Parte 1. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias le damos, Señor, por estas lecciones, las cuales nos enseñan, nos recuerdan lo que sucedió hace 2000 años atrás, que por amor a nosotros dio su vida en rescate de todo aquel que cree en usted. Háblenos, Santo Espíritu. Suplicamos sabiduría para poder así comprender lo que usted tiene en esta lección. Todo lo suplicamos sin merecer nada, pero en los méritos únicos que hay, los de nuestro Señor Jesús, lo suplicamos todo. Amén. Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús. ¿Qué es lo que el Antiguo Testamento decía acerca del Mesías que vendría? Que Dios el Padre prometió cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, y que continuó recordándole a su pueblo por medio de los profetas. Ahora estamos en tiempo del Señor Jesús. Vayámonos para allá. Cuando el Señor Jesús andaba entre su pueblo al norte en Galilea, o ya sea en el sur, en Judea, siempre andaban tras él líderes religiosos queriendo entramparlo, porque en los corazones de los líderes lo que había era envidia, celos en contra de este joven predicador, porque apenas tenía 30 años cuando él comenzó su ministerio público, y mucha gente le seguía. Pero ¿qué dice la Escritura, el Antiguo Testamento, acerca de Jesús y su obra? Comienza la lección diciéndonos, en una discusión con los líderes religiosos acerca de su identidad, Jesús se pronunció en favor de la autoridad de las Escrituras. Él les dice, porque ellos hablan de Moisés. Así de que Jesús les dice, si creyeras a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí habló él.
Como vemos, dice a primera vista, parecería innecesario lo que hiciera, pues ellos creían en la Biblia, entre comillas. El pueblo de Dios no necesitaba que se le recordara lo que la Biblia decía del Mesías, pues según ellos lo estaban esperando. Pero el Señor tuvo necesario utilizar lo que la Biblia decía acerca de Él, porque aunque eran leedores de la Biblia, no la entendían y seguían viviendo en oscuridad. Por eso dice, sin embargo, lo hizo para mostrarles quién era, independientemente de cuán duros fueran sus corazones y de cuánto luchaban contra la convicción impulsada por la evidencia. O sea que el Señor Jesús, aunque sabía y conocía esos corazones de piedra, no por ello los hizo a un lado, no. Estuvo cerca de ellos para hablarles, para enseñarles lo que las Escrituras decían de Él, del Mesías. Por su parte, Juan, el discípulo, registra muchos años después muchas citas directas y alusiones al Antiguo Testamento que señalan a Jesús como el cumplimiento de las promesas mesiánicas bíblicas. Dios utilizando a su discípulo, y no solamente a él, utilizó a Pedro, a Pablo, a Mateo, a Marcos, a Lucas, para dejar escrito acerca de Jesús como el Mesías, el Salvador, utilizando porciones del Antiguo Testamento, los cuales anunciaban de antemano que venía el Mesías, cómo viviría, qué sucedería con él. Así es de que Juan registra muchas citas directas y alusiones al Antiguo Testamento. Veamos una de ellas. Juan 1:23. Dice así: dijo, está hablando Juan el Bautista, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz de uno. Yo no soy el Mesías. Yo no soy Elías. Yo no soy el profeta que ustedes esperan. No. Yo soy la voz. Yo soy un testigo que anuncia al pueblo, que le hace un llamado al pueblo a enderezar su vida, a enderezar el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. ¿Cuál era el llamado de Juan? Era de que se volvieran a Dios, que dejaran de estar jugando con religión nada más y siguieran viviendo en la carne,
en egoísmos, en pleitos, en celos. ¿Qué dice Isaías 43 con respecto a lo que Juan dijo en el capítulo 1 y el verso 23? Dice Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino para Jehová. Preparad camino para Jehová. Preparad tu vida, les decía. Para Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Sabían los que escuchaban qué es lo que les estaba diciendo Juan, utilizando a Isaías 43, cuando les dice preparad camino para Jehová. Les está diciendo que su rey, que su Mesías, pronto iba a llegar al pueblo, a la ciudad donde vivían los que escuchaban a Juan. Les está diciendo, preparen su vida. Limpien la calzada, allanen, se apongan la pareja para que cuando Él venga sea de agrado haber llegado con ustedes. Luego dice en Juan capítulo 2, 16 y 17, y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi Padre en casa de mercado. Entonces recordaron sus discípulos que está escrito. ¿A dónde? En el Antiguo Testamento. El celo de tu casa me consumirá. De eso se recordaron los discípulos de Jesús cuando vieron a su maestro sacando de la casa de Dios a los cambistas, a los vendedores de animales, diciéndoles, no convirtáis en mercado la casa de mi Padre. ¿Dónde encontramos eso? En el Antiguo Testamento. Salmo 69, 9. Cuando nos dice, me consumió el celo de tu casa y los insultos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Qué es lo que pasó con Jesús? Dice, el celo por la casa de Dios, el celo por su Padre, para que el pueblo de Israel tuviese como un lugar santo muy especial el establecimiento del templo, el cual lo habían convertido en mercado, vendiendo las cosas no a un justo precio, sino aprovechándose de todos aquellos que venían de lejos y no podían traer la víctima. Allí la compraban.
pero lo hacían de una manera para lucrarse, no para ayudarlos. También encontramos en Juan, capítulo 7, versículo 38, lo que el Antiguo Testamento decía de Jesús. ¿Qué dice Juan 7:38? Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Qué está diciendo Juan? Está diciendo que el Señor Jesús de viva voz les dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Jesús se está tomando del Antiguo Testamento, recordándoles lo que el Antiguo Testamento, lo que los profetas habían dicho y escrito acerca de Él. ¿Y qué dice? ¿Qué dice allí en Jeremías, capítulo 2, versículo 13? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Me rechazaron. No me aceptaron. Y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Cómo estaban entonces las mentes de los supuestos hijos de Dios? Vacíos. No tenían la palabra en su mente. No tenían al Mesías, al Cristo, al Salvador en sus mentes. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy la fuente de agua viva, que soy el que doy alimento a mi pueblo. Me dejaron a mí. ¿Y qué hizo el pueblo? Buscó por otras fuentes cómo alimentarse y dejaron la verdadera fuente, la fuente de agua viva. También Juan 19:36 nos dice: pues estas cosas sucedieron para que se cumpliese las Escrituras. No será quebrado hueso suyo. Aquí está hablando de lo que sucedería con el cuerpo del Señor Jesús cuando muriese, cuando fuese clavado en la cruz. ¿Qué les está diciendo? No será quebrado ningún hueso, porque la muerte de cruz era una muerte lenta, dolorosa, donde el crucificado pasaba días en la cruz sufriendo. Ya no había comida,
Bajo el sol, sed, y en la noche, frío. No tenían ni nada, estaban totalmente desnudos todos aquellos que eran crucificados. Y cuando pasaban algunos días y no se morían, les quebraban las piernas para que muriesen asfixiados. Ya no podían sostenerse para respirar. Y entonces se les era difícil y empezaban a asfixiarse porque no podían respirar. Pero aquí dice, no será quebrado hueso suyo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios solamente estuvo 6 horas vivo en la cruz. Al cabo de las 6 horas, Él expiró, murió. Los 2 que estaban a los lados estaban vivos. ¿Qué hicieron los soldados? Les quebraron las piernas para aligerarles su muerte. ¿Por qué lo hicieron? Porque eran días de fiestas solemnes en Israel. Pero el Señor Jesús murió a las 3 de la tarde. Él era el Cordero Pascual. Los demás prefiguraban lo que era el Cordero de Dios. ¿Y qué dice en Números, capítulo 9, versículo 12? No dejarán nada del animal sacrificado para la mañana, ni le quebrarán ningún hueso, conforme a todos los ritos de la pasada celebración. O sea, conforme a todos los ritos de la Pascua, lo celebrarán. No le quebrarán hueso alguno. ¿Quién moría en la Pascua? Un cordero. ¿Quién murió allá en Jerusalén en la Pascua? El verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero vemos que el Antiguo Testamento describía lo que sucedería al Señor Jesucristo. No fue solo Juan el que escribió así, sino también dice ahí la lección Pedro, Pablo, Mateo, Marcos, Lucas y todos los escritores del Nuevo Testamento subrayan una y otra vez, bajo la inspiración del Espíritu Santo, cómo la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús de Nazaret al trono de Dios son el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Antes que sucedieran las cosas, se anunciaban. Los profetas lo anunciaron primeramente para que el pueblo de Dios supiese de antemano, y también para que no hubieran excusas de decir yo no lo supe, pues escrito está en el Antiguo Testamento.
Y aunque Jesús estaba continuamente destacando ante los discípulos las escrituras que predecían su ministerio, ellos también tenían su mente endurecida, pues pasaron 3 años y medio con él y no comprendían lo que él les decía. ¿Cuándo es que ellos llegaron a comprender finalmente lo que las escrituras decían? Esto de él, ¿hasta cuándo? Porque unos, cuando Jesús murió, tristes se fueron a Emaús. Los otros, tristes, miedosos, se quedaron en el aposento alto. Hasta que Jesús resucitó. Juan y Pedro corrieron al sepulcro cuando escucharon la noticia que se habían robado, que el cuerpo de Jesús no estaba en el sepulcro, que habían quitado la piedra y que Jesús no estaba. Fueron. Pero ¿quién estaba al lado en el sepulcro? Un joven, un ángel. ¿Y qué les dijo? ¿Qué buscáis? ¿A quién buscáis? Ha resucitado. Él se lo dijo, que él iba a morir, que iba a ser crucificado, que iba a ser sepultado. Pero recuerden que también les dijo que al tercer día resucitaría. Hasta entonces entendieron las escrituras, lo que decían de él. Se fueron gozosos. Las mujeres también gozosas se fueron. Ya no necesitaron las especies para ungir el cuerpo de Jesús, pues ya había resucitado. Y se fueron alabando a Dios, diciendo: ha resucitado. Por eso dice allí: fue recién después de que murió, resucitó y se les apareció. Por eso, cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús. ¿Qué necesitas tú, hermano, hermana, para poder creer en Jesús, para poder entregarte totalmente a Él? ¿Qué necesitas? Si Él ya lo dejó todo escrito de antemano para que nosotros creamos en Él, nos entreguemos totalmente, quiere decir que nuestra voluntad esté en Jesús y lo que Él dice es lo que obedeceré y haré. Eso es creer. Pero muchas veces nosotros decimos creer porque tenemos un conocimiento de lo que Jesús hizo, nada más. Pero no lo aplicamos a nuestra vida para que podamos depender totalmente de Él.
Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. Dios se buscó un mensajero en Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Este debía dar al mundo un testimonio resuelto al reprobar y denunciar el pecado. Lucas, cuando anuncia su misión y su trabajo, dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Allí lo dice Lucas en el capítulo 1, verso 17. La voz de Juan resonó como una trompeta. Su misión era anunciar a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Como dice Isaías 58:1. No había recibido educación en las escuelas humanas. Dios y la naturaleza habían sido sus maestros. En la tarea de preparar el camino para el advenimiento de Cristo, se necesitaba a uno que fuera tan valiente como para hacer oír su voz, al igual que los profetas de la antigüedad, y amonestar a la nación degenerada para que se arrepintiera. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 167. Había sido enviado por Dios un heraldo que proclamase la venida de Cristo, para llamar la atención de la nación judía y del mundo a su misión, a fin de que los hombres pudieran prepararse para recibirle. El admirable personaje a quien Juan había anunciado había estado entre ellos durante más de 30 años y no le habían conocido en realidad como el enviado de Dios. El remordimiento se apoderó de los discípulos porque habían dejado que la incredulidad prevaleciente impregnase sus opiniones y anublase su entendimiento. La luz de este mundo sombrío había estado resplandeciendo entre su lobreguez y no habían alcanzado a comprender de dónde venían sus rayos. Se preguntaban por qué se habían conducido de modo que obligara a Cristo a reprenderlos. Con frecuencia repetían sus conversaciones y decían: ¿por qué permitimos que las consideraciones terrenales y la oposición de sacerdotes y rabinos confundiesen nuestro sentido, de manera que no comprendíamos que estaba entre nosotros uno mayor que Moisés y que uno más sabio que Salomón nos instruía? Lo dice el deseado de todas las gentes, página 468. Una luz resplandecía en derredor de la tumba, pero el cuerpo de Jesús no estaba allí. Mientras se demoraban en el lugar, vieron de repente que no estaban solas. Un joven vestido de ropas resplandecientes estaba sentado al lado de la tumba. Era el ángel que había apartado la piedra. Les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ha resucitado, ha resucitado. Las mujeres repiten las palabras vez tras vez. Ya no necesitan las especies para ungirle. El Salvador está vivo y no muerto. Recuerdan ahora que cuando hablaba de su muerte les dijo que resucitaría.
¿Qué día es este para el mundo? Prestamente las mujeres se apartaron del sepulcro y con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Esto está en El deseado de todas las gentes, página 732. Bien, mis queridos hermanos, el Antiguo Testamento nos refresca a nosotros hoy que lo que sucedió en el Nuevo Testamento ya estaba dicho por los profetas, anunciado por Dios, para no tomarlos por sorpresa. Así a nosotros el Señor nos lo deja escrito en las Escrituras, para no tomarnos por sorpresa, para que cuando Él venga por segunda vez, nos encuentre preparados. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.